Hola, buenos días. Estamos aquí en el podcast Con su Salud. Estamos con el Doctor Universo, ya muy requerido en las entrevistas. El Doctor Universo ya está acostumbrado, ¿verdad, doctor? Pues muy buenos días. Primeramente, agradecer aquí la invitación. Pues sí, efectivamente. De hecho, nosotros lo tomamos pues como debe de ser, como una oportunidad pues para pues fortalecer la promoción de la salud. En esta ocasión traemos más específicamente el tema del sarampión. En la entrevista con el secretario, que fue el primer podcast que grabamos, mencionó algunos temas del sarampión, como las edades, la efectividad de la vacuna. Me gustaría retomar eso con usted. Es muy llamativo para nosotros los mortales, ¿no? Que no somos doctores, que no sabemos nada del tema o muy poco. Que nos comenta el doctor Alomía que es 100%, o sea, que la vacuna del sarampión sí te quita la enfermedad y no como el COVID que disminuye los Sí, síntomas. justo cada vez que tengo oportunidad también para comunicar, enfatizo eso. Nosotros recordamos muy bien por la pandemia de COVID y también pues de año con año en la temporada invernal cuando se aplican la vacuna contra la influenza y ahora contra COVID, que estas vacunas que son muy pues usuales y conocidas ya, quizás no previenen que yo me enferme, o sea, no previenen contra la infección, pero muy importante, sí previenen contra una enfermedad grave. Por eso sus grupos a los que van dirigidos estas vacunas de COVID e influenza son los de mayor riesgo, como los adultos mayores, para evitar pues que enfermen gravemente y fallezcan. En el caso de la vacuna contra el sarampión, es una vacuna pues que en ese sentido es mucho más efectiva. ¿Por qué? Porque esta evita completamente la infección. O sea, cuando yo estoy en contacto con una persona con sarampión, que dicho sea de paso, el sarampión es de las enfermedades infecciosas más transmisibles, mucho más que COVID e influenza e infecciones respiratorias, pues al estar yo vacunado, pues puedo, digamos, estar en contacto con el virus y no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la vacuna crea esa defensa en mi cuerpo, esos anticuerpos que van a eliminar por completo cualquier virus que esté tratando de ingresar a mi organismo. ¿Y qué es lo que pasa cuando, más bien, tiene efectos secundarios la vacuna del sarampión? Esa es otra cosa que también es muy importante y es una de las fortalezas también de esta vacuna. Miren, hay una vacuna que yo también la comparo, muy aceptada históricamente, que es la vacuna contra el tétanos, por ejemplo, la TD. Esa vacuna se pone exactamente igual que la del sarampión. Es una vacuna intramuscular que se inyecta en el hombro, en el músculo del hombro. Y fíjese que esta vacuna contra el tétanos sí es más común que produzca cierto pues, dolor en la zona de aplicación, tumefacción, etcétera. Cosas que se resuelven en 2-3 días, ¿no? O incluso menos. Y la del sarampión, fíjense que es mucho más benigna, o sea, es el puro piquetito y en lo general, o sea, provoca mucho menos efectos secundarios comparado con otras vacunas. Lo estábamos escuchando en la entrevista de Proyecto Puente ayer y en la entrevista comentaba el doctor García, ¿es verdad? Sí. Que se dejó de aplicar la vacuna por un tiempo. Esto se debió, sin afán de juzgar ni nada, ¿no? Esto se debió porque ya estábamos todos inmunizados, ya no había sarampión o... No, de hecho, desde que se tiene el Programa Universal de Vacunación, ha sido permanente la vacuna contra el sarampión. Lo que ha cambiado, eso sí hay que decirlo, es el esquema. Esta vacuna no se puede, de hecho está contraindicada, no se puede poner en mujeres embarazadas para proteger a los bebés, o sea, está contraindicada. ¿Por qué? Porque puede provocar efectos secundarios en el producto y también está contraindicada en bebecitos recién nacidos, pero se puede poner a partir de los 6 meses de edad. De hecho, en México la primera dosis es a los 12 meses. Eso sí, cuando cumplen un año se coloca la vacuna y antes, pues sí, estaba en el esquema, pero la dosis de refuerzo, que es muy importante, era a los 6 años de edad antes. Entonces, este lapso de tiempo que pasaba entre que cumplían un año y luego esperar a la dosis de refuerzo hasta los 6 años,
hacía que muchos niños, pues por olvido o por XY situación de los papás, pues ya no los vacunaran con la dosis de refuerzo. Entonces quedaron muchas personas, ¿verdad?, de que ahora pues ya son adultos, adultos maduros, adultos jóvenes, pues sin esa dosis de refuerzo y por lo tanto con disminución de su inmunidad. Entonces eso básicamente es la explicación y pues la necesidad de que si no tenemos seguro, si tenemos esa dosis de refuerzo como adultos hasta los 49 años, hay que decirlo, pues sí hay que acudir al centro de salud más cercano a aplicárselo. Y después de los 49, no. Me estaba preguntando mi mamá en el grupo ahí de la familia, en WhatsApp, me estaba preguntando, oye, voy a ir, no sé qué, espérame, le digo, déjame ver qué onda ahí con eso. Sí, de hecho, no, personas de 50 años en adelante, cuando eran niños, niñas, estamos hablando de los 70, 60, el virus de sarampión circulaba de una forma muy común en el país y en todo el mundo, o sea, y aquí en México. Entonces, estas personas es muy probable que ya tengan una inmunidad natural por haber enfermado o estado en contacto con el virus de niños, ¿no? Entonces, de hecho, esto se demuestra con estudios de seroprevalencia que se han hecho. ¿Qué es esto? Es de que se obtiene una muestra de toda la población y de cada persona se toma una muestra de sangre y se miden su defensa contra el virus del sarampión. Entonces, si nosotros vemos los rangos de edad, por ejemplo, si a una persona que tiene 60, 70 años ahorita le toman una muestra, más del 95% de estas personas tienen anticuerpos contra el sarampión, quiere decir que están protegidos. Y la mayoría de ellos de forma natural porque enfermaron o bien o porque se vacunaron en su momento, ¿no? Pero, por ejemplo, por otro lado, en estas mismas encuestas, personas entre 30, 20, hasta 40 años pueden tener hasta el 50% de la población. O sea, que prácticamente la mitad de la población no esté protegida porque le falta la dosis de refuerzo. Entonces, ahí es donde viene esa necesidad de vacunar a los menores de 49 años de edad. ¿Y es muy mortal, doctor? Afortunadamente no, sarampión no presenta una gran letalidad, pero pues también desafortunadamente sí puede tener casos fatales, pues tanto así que en México ya hemos confirmado lamentablemente 28 defunciones, la gran mayoría ocurridas en el estado de Chihuahua en el brote pues, del año pasado, e incluso aquí en Sonora también tenemos una defunción de una bebé que era parte de este grupo de hija de jornaleros agrícolas provenientes de Chihuahua. Y por ejemplo, lo pongo como ejemplo porque era una bebé que lamentablemente tenía desnutrición muy importante, condiciones pues muy difíciles de vida, tanto así que pues se complicó y esas complicaciones del sarampión pueden ser, por ejemplo, provocar una neumonía importante, pueden provocar una gastroenteritis aguda muy importante que lleve a una deshidratación, encefalitis incluso. Entonces, no es un virus que deba tomarse a la ligera y eso vuelve todavía más importante la vacunación. ¿Qué es lo que acabo de mencionar? Encefalitis, gastroenteritis. ¿Es inflamación? Sí, por ejemplo, la complicación de encefalitis, pues básicamente es una infección del sistema nervioso central, que el virus ataca al sistema nervioso central y eso es algo muy grave que puede llevar a la muerte. Y la gastroenteritis aguda, pues provoca una diarrea aguda que puede provocar deshidratación y también la muerte en un niño. Y pues la neumonía, pues todos conocemos que es una inflamación de los pulmones que también puede llevar a la muerte. Sí, yo creo que también nosotros como papás, tutores, familiares, tenemos esa responsabilidad, ¿no? De cuidar mucho a los niños. Siempre va a haber un riesgo de algún virus o de alguna situación que ponga, a lo mejor que comprometa la salud o el bienestar, pero pues qué mejor que los agarre, ¿verdad? Bien nutridos y bien sanos. Sí, es todo un contexto de muchas situaciones para proteger a los niños, empezando con la buena alimentación, es cierto, pero un niño, Dulce, no decide por sí mismo vacunarse. Ahí está la responsabilidad de los papás. O sea, el niño, es más, si pongamos un niño que vaya solo, sin el papá, a un centro de salud, no lo vacunan. Tiene que llevarlo forzosamente el papá, hablando de un niño de 6, 7, 8, 10 años, ¿no? Entonces, es muy importante tener esa responsabilidad como papás, como tutores, abuelito, abuelita, tíos incluso, que sean responsables de los niños
Y tenemos una herramienta muy importante que es la cartilla. Esta cartilla debe de estar al día. Entonces, si tenemos dudas, no le entendemos, vamos al centro de salud, el personal le preguntamos y nos va a decir, mira, le falta tal y tal y tal y tal, que protege contra tal y tal enfermedad. Entonces hay que aplicarla. Uh-huh. Le comentaba al secretario en el podcast pasado también que a veces yo subo historias en mi Facebook o en mi Instagram regañando a mis contactos ahí, ¿no? Los que son familiares y amigos míos, de que tengan su cartilla, de que no la pierdan, de que la guarden. A veces pues, no sé, se nos puede traspapelar o algo. En este caso de que se nos traspapele, tenemos que acudir al centro de salud y ellos nos dan la cartilla o no. Sí, no, las cartillas están disponibles pues en todos los centros de salud y en todo el sector salud, ¿no? No nomás en centros del bienestar, sino de IMSS ordinario, eso. Y pues la cartilla es un documento muy importante para llevar el control de las vacunas de los niños. Si se nos pierde, se nos traspapela, cualquier cosa, pues sí tendríamos que acudir a nuestro centro de salud más cercano y ahí el personal del programa de vacunación nos va a orientar, ¿no? En cuanto a una reposición de la vacuna, porque también ellos buscan en sus nominales el antecedente de las vacunas que pueden demostrar que aplicaron al bebé, en este caso, para pues colocar esa información en la nueva cartilla y pues que les sirva a la mamá y al papá pues para seguir con el esquema de vacunación. Entonces eso es importante y pues bueno, lo más importante de todo pues es garantizar que el niño esté protegido, porque no nomás es sarampión, hay muchas otras enfermedades que se previenen con vacunas. Uh-huh. Si la perdimos, si no nos acordamos si nos aplicamos la vacuna del sarampión o de cualquiera, nos la pueden volver a aplicar, la del sarampión, por ejemplo. Sí, de hecho, dentro de las recomendaciones y lineamientos, justo es ese, cuando no recordamos haber sido vacunados, por ejemplo, estamos hablando de los adultos, que pues si no tenemos la cartilla, no podemos comprobarlo. Por ejemplo, le preguntamos a nuestra mamá, ¿usted recuerda si me pusiste la vacuna? Es que no, creo que no, o no recuerdo, o tal vez, ante la duda, pues sí, hay que acudir. Miren, si ya nos vacunamos, si en realidad nos hemos vacunado y nos vamos a vacunar contra sarampión, no pasa nada, al contrario, aumentan mis defensas, ¿no? Ok. Y también ese efecto provoca, es duda así de los mortales, de nosotros los mortales, provoca la misma inmunidad que te enfermes a que te apliquen la vacuna. No. De hecho, cualquier vacuna sí puede tener la capacidad de presentar efectos secundarios, un efecto supuestamente asociado a la vacunación e inmunización, que así le llamamos, pero en ningún caso provocan la enfermedad, porque dependiendo del tipo de vacunas, el antígeno o la partícula que tiene la vacuna es inerte, eso no provoca la enfermedad. Sí pudiera provocar algún efecto secundario. Ahorita yo mencioné, por ejemplo, dolor en sitio, se puede provocar incluso febrícula, un poquito de fiebre en los niños, pero son efectos transitorios que son normales hasta cierto punto. También hay que decirlo, cuando un efecto secundario posterior a una vacuna, la mamá, el papá considera que sí está afectando de una forma no tan leve al niño, pues llevarlo al centro de salud o a la unidad médica familiar, pues para que lo revisen y le den alguna recomendación. Uh-huh. Pero bueno, es el menos de los casos. Uh-huh. Con el tema de los migrantes, doctor, nos habían comentado pues a la población y nosotros lo sacamos también como comunicado a la población que vinieron primero el año pasado de Chihuahua los jornaleros, ¿no? Y que de allá, que fue un brote muy importante, pues traen el virus. Pero en el caso de la Secretaría de Salud, sí es importante, yo creo, mencionar todo lo que se hizo de los cercos epidemiológicos para contener el virus, a pesar de que es un virus tan contagioso, ¿no? Imagínense si un virus que tiene un número de reproducción de 4, que es como COVID, hizo una pandemia o sea, muy severa que ya la vimos. Imagínense lo que puede hacer un virus que tiene el número de 18. Entonces es mucho más contagioso. Entonces es por eso que es tan importante la vacunación. Obviamente la vacunación previa, ¿no? Que ya contamos. Aquí es muy importante el programa permanente de vacunación en Sonora, porque no nomás es de este año, sino años y décadas pasadas. El constante trabajo de las unidades y el sector salud de estar vacunando a la población.
Entonces, esto, por un lado, ¿no? Que ya tenemos una inmunidad razonable en el estado de Sonora con esta vacuna. Pero por otro, justo cuando llegan este tipo de eventos y que llegan personas con el virus, no nomás jornaleros. Ahorita el principal riesgo es con jornaleros en todo el país. Es el principal grupo que está moviendo el virus en el país actualmente, en México. Pero pues fuera de esto podemos tener en cualquier momento gente que venga de Italia, de Francia, de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, de cualquier parte donde esté circulando el virus y pues puede otra vez desencadenar una cadena, en este caso de transmisión. Entonces ahí es muy importante y lo que se hizo, por ejemplo, en estos brotes es una que le llamamos una estrategia de equipo de respuesta rápida, que quiere decir que son varias instancias de la Secretaría de Salud y del sector, también hay que decirlo, de otras instituciones que conjuntan esfuerzos para, como su nombre lo indica, ante la notificación de un caso, generar una respuesta rápida en cuanto a acciones de vacunación, que se llaman bloqueos epidemiológicos y vacunales, búsqueda de contactos, seguimiento de contactos, búsqueda de casos, lo que es la toma de muestra, clasificación de los mismos en confirmados o descartados, darles seguimiento. Y otra cosa importante, este virus tiene un periodo de incubación que puede ser hasta 21 días. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo ahorita me contagio en este momento, de hecho el periodo mínimo es 7 días. Deben de pasar al mínimo 7 días para que yo exprese la enfermedad y pueden pasar hasta 21 días. Entonces es por eso que es tan común en los jornaleros agrícolas. ¿Por qué? Porque se contagian en su estado, por ejemplo en este ejemplo en Chiapas, se contagian en Chiapas y no tienen nada, se vienen sanos a Sonora, pero pues pueden pasar hasta 21 días para que expresen la enfermedad aquí. Entonces, por lo tanto, es muy importante también ese seguimiento de estos eventos y pues como quiera que sea, con toda esta estrategia pues logramos contener los brotes en el año pasado y estamos utilizando la misma estrategia para contener estos brotes en este año. Me imagino que con el nivel de, no sé cómo se diga, de contagios que provoca el sarampión, pues es complicado incluso con los equipos de respuesta rápida contenerlo. Digo, ha de ser muy complicado el tema de que no van a saber inmediatamente porque se va a manifestar en 21 días y actúan antes, ¿no? Sí, justo cuando se nos notifica un caso, los casos se notifican cuando presentan el exantema. Las ronchitas. Sí, que son las ronchitas, el sarpullido, ¿no? Porque es el dato característico para sospechar de un caso de sarampión, todavía no confirmar. Pero fíjense, antes de que presenten las ronchitas, más o menos 1, 2 o 3 días antes, el paciente inicia con un cuadro así como de gripa, como con tos, fiebre, febrícula, escurrimiento nasal, conjuntivitis. Entonces, en ese punto, por lo general, un paciente que no se tiene el antecedente de que estuvo en contacto con casos de sarampión, el médico no sospecha y dice, bueno, pues es un caso de gripa. Pero cuando pasan los 2, 3 días y ya le aparece el exantema, o sea, las ronchitas, dice, no, sí, es un posible caso de sarampión. Entonces, ese día de la fecha de inicio de exantema es nuestro día clave, porque a partir de ese día es cuando nosotros debemos de generar ante esa notificación del caso la respuesta para vacunar a todos sus contactos. Y créanme que esta respuesta, este bloqueo vacunal, cuando se hace correctamente y de forma oportuna, sí evita que los que ya se contagiaron enfermen, ¿eh? O sea, entonces ya lo hemos comprobado en los bloqueos que hemos tenido el año pasado y Entonces, por eso es tan importante esa respuesta rápida que, insisto, nos ha contenido los brotes. Pero pues, y yo también vuelvo a insistir, aquí aprovechando, fuera de eso que es la operatividad ante un brote, lo más importante de todo, hay que insistir, es la vacunación permanente que tenemos que tener todos los niños y niñas de 12 meses y 18 meses de edad. Sí, que cada quien acuda a su centro de salud cercano. No hay no hay que ser derechohabiente, ¿no? No, esa es otra, la vacuna es gratuita y no importa la derechohabiencia o la seguridad social, centro de salud, unidad médica familiar del IMSS ordinario, ISSSTE más cercano, ahí podemos acudir a solicitar la vacuna. Uh-huh. Ahorita que nos estaba comentando de la respuesta rápida, que lo hacen con el sector salud, yo creo que es importante repasar, porque también referente a la entrevista
a la primera entrevista de este podcast, nos comentaba el doctor Alomía que ahora trabajamos en conjunto con el sector salud, que somos más bien nosotros atención preventiva, ¿no? No como tal la atención médica. Pero, ¿qué significa esto? Que nos coordinamos muy bien con el sector salud. ¿Y qué es el sector salud? IMSS Bienestar, IMSS, si nos pueden mencionar las instituciones. Sí, IMSS Bienestar, IMSS Ordinario, ISSSTE, ISTESON, incluso hay servicios médicos de SEDENA, CEMAR y muy importante los privados. Por ejemplo, nosotros en Vigilancia Epidemiológica tenemos un comité estatal de vigilancia que integra a todos y que nosotros como Secretaría de Salud somos el ente rector, no solamente en materia de vigilancia, sino en materia de atención médica, a la salud preventiva, etcétera. Y también, incluso hay que decirlo, tenemos brazos operativos. O sea, sí manejamos la parte preventiva en Secretaría de Salud con el nuevo modelo, salud colectiva, la rectoría del sector salud, pero también a partir de los distritos de salud para el bienestar, que tenemos 6 en Sonora, tenemos personal operativo que también va a campo y, por ejemplo, en el caso del ejemplo de vacunación, hay personal también de vacunación de los distritos, tanto así que también los propios distritos y secretaría tienen metas de vacunación en ciertas, por lo general, zonas alejadas, ¿no?, del estado, digamos, en consonancia también con las zonas de responsabilidad del resto de las instituciones que por lo general tienen áreas geográficas de responsabilidad de vacunación en cascos urbanos, por ejemplo, en ciudades y comunidades grandes. Uh-huh. Y bueno, que es muy bueno, vamos a decirlo así, ver a todo el sector salud trabajando en conjunto, por ejemplo, en clínicas móviles que también se aplica la vacunación y es mayormente preventivo, pero también hay personal de IMSS, hay personal de IMSS Bienestar, que bien, si bien son personal que es federal, uh-huh, nosotros pues funcionamos como gobierno, como rectoría, ¿no? Como se lo menciona. Sí, y no solamente el sector salud, por ejemplo, en este ejemplo de las clínicas móviles de medicina preventiva, que es un grupo que obviamente está comandado por la Secretaría de Salud del Estado, que tiene vehículos y va a localidades alejadas a acercar servicios preventivos. Sector salud, IMSS Bienestar, IMSS Ordinario han participado según las capacidades que puedan estar aportando, pero también gobiernos municipales, muy importante, autoridades locales, asociaciones no gubernamentales. O sea, es todo un esfuerzo colaborativo que hace mucho más efectivas las acciones. Yo les pongo el ejemplo también en las clínicas. Un servicio muy solicitado es, por ejemplo, la esterilización de los perritos, esta parte, ¿no? Y hay asociaciones que han participado muy bien y que han cooperado, asociaciones que se llaman animaleras, por ejemplo, ¿no?, que cuidan a los perritos y gatos. Y en conjunto también la atención a las personas, y esto es una muestra pues que la salud pues no nomás es responsabilidad de una sola instancia, sino de toda la comunidad en su conjunto y sectores de la sociedad. Mucha gestión, doctor. Así es, exactamente. Con ese tema, ¿no? Así es. Mucha coordinación. Y con el tema de las clínicas móviles de medicina preventiva, ya tendremos por acá, creo yo, al doctor Coronado, si es que se anima a salir a aparecer. Ahí también se puede la gente acudir y vacunarse contra el sarampión, ¿verdad? Sí, claro. De hecho, las clínicas tienen múltiples servicios y uno de ellos básico es justo vacunación a las personas. Y traen todo el esquema, no nomás la vacuna contra el sarampión, sino la vacuna de los 2 meses, de los 4 meses, de los 6, y pues todo el esquema, y ahí pues el personal del programa, que también está en las clínicas, pues también puede orientar a las personas que se acerquen para ver qué vacunas son las que le faltan. Uh-huh. Ahora sí que también es responsabilidad de nosotros, bueno, más de nosotros los padres, ¿no? Porque bueno, ya nos mencionó usted que son vacunaciones para niños, o sea, ese es el esquema, es para niños y es responsabilidad de nosotros. Yo creo que sí hay una conciencia, ¿no?, más de los jóvenes de ahora sobre la importancia de las acciones que tenemos nosotros, cómo afectarán a la comunidad. ¿Usted cómo lo ve? ¿Hay afluencia de jóvenes y todo eso en lo preventivo?
Fíjense que las generaciones actuales, que generación Z y generación, o sea, no sé ya qué número o qué letra va de las generaciones. Lo importante es que efectivamente sí vemos nosotros una conciencia un poquito distinta en los jóvenes. Por lo general tendemos a pensar que los jóvenes son despreocupados, que no les importa, pero sí les importa. O sea, entonces, justo por eso, fíjense que las estrategias de comunicación social, de promoción a la salud del gobierno federal y del estatal, pues van dirigidas también a este sector de la población. Y en el caso de sarampión es un sector clave porque jóvenes de 20, 30 años son, digamos, las cortes de población o de grupos poblacionales que tienen como las coberturas un poquito más bajas, porque son personas que en su momento les tocaba la dosis de refuerzo de los 6 años y pues muchas de ellas no se la aplicaron, esa dosis de refuerzo, esos niños en su momento, ¿no? Los papás, qué bárbaro. Hablando en los 90, los 2000, ¿no? Entonces, pues sí, es importante y por eso acercar ahí los servicios. Pues qué gusto me da escuchar eso. Yo también tengo esa opinión de los jóvenes de ahora, sobre todo porque tengo una hermana, bueno, ya no está tan joven, no, tiene 27, ya no es adolescente como yo siempre la quiero ver, pero sí es como que son muy conscientes de lo colectivo, de la comunidad. No sé si hay otro tema, doctor, que tengamos que tocar que se me haya pasado. A lo mejor los números de las vacunas que se aplicaron en el año pasado o los que van ahora. No sé si traerá el dato. El dato, fíjese que no traigo el dato pero lo que sí es que de las dosis aplicadas, hemos, digamos, incrementado que es lo más importante, el porcentaje de la cobertura en la población. Porque si tenemos menos del 90% de la cobertura, o sea, de la población que está vacunándose, ya tenemos un 10% de susceptibles, de personas no vacunadas. Entonces, es más probable que se nos formen brotes de sarampión. Y otra cosa también muy relevante que hay que pensar y decir, el programa es permanente de vacunación. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los días se tiene que estar vacunando. Todos los días, 365 días del año. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Porque todos los días cumplen años los niños. Hay niños que cumplen años hoy, y cumplen años mañana, pasado. Entonces, hablando, por ejemplo, en el caso específico y ejemplo de la vacuna contra sarampión, que la dosis primera es a los 12 meses, pues cuando cumplen 12 meses, aparte pues de celebrarles su primer año de edad, el pastelito, lo que vayan a hacer, pues muy importante, llevarlos a vacunar. A lo mejor no el puro día de su cumpleaños, pero sí un día antes o un día después. Sí, no, porque no los queremos hacer llorar el día de su cumpleaños, ¿verdad? Qué bueno que lo menciona lo del porcentaje, porque nos estaban comentando que el 95%, la inmunidad de rebaño, el 95% genera al 5% genera como una inmunidad, vamos a decirlo así. Pero en este caso, por ejemplo, nos comentaba el secretario que que en Sonora tenemos el 95% de vacunación del sarampión. Pero en este caso, como ya se nos vino un poco los contagios acá, ¿a qué se debió eso teniendo el 95%? ¿A la inmigración? Sí, justo porque y está demostrado porque la gran mayoría de estos casos son en los jornaleros migrantes, o sea, personas que vienen de otro estado, que no están vacunadas, que traen, pues que vienen enfermas o enferman aquí por el periodo de incubación, y provocan esa cadena de transmisión. Pero es muy importante también, la inmunidad de rebaño que se menciona es algo relevante con ese 95%, pero siempre va a existir ese 5%. O sea, y si el virus se encuentra a ese 5%, pues sí puede provocar 1, 2, 3, 4 casos, ¿no? Entonces, por eso es tan importante también tener pues constante la vigilancia epidemiológica, estar muy atentos con los casos, con los bloqueos vacunales. Y pues bueno, habrá otra cosa. Siempre habrá, lamentablemente, niños que no puedan vacunarse por alguna indicación médica. Por ejemplo, los niños que están cursando, por ejemplo, con cáncer, que estos niños están bajo un tratamiento y que requieren este tratamiento para curarse. A estos niños no se les puede aplicar ninguna vacuna, está contraindicado. Entonces,
pero aún ellos se protegen con esta inmunidad de rebaño. Por ejemplo, si nosotros, toda la familia de este niño está vacunada, pues literalmente forman un escudo de protección para el niño, o sea, y ya, para que no le llegue el virus, ¿no? Qué importante Así es. saber eso. El tema, ya para finalizar, doctor, el tema de la vigilancia epidemiológica nos puede traducir a palabras de nosotros, ¿qué significa? ¿Qué es lo que hace usted? Está despierto 24 horas vigilando, doctor, porque yo lo veo siempre. Platicamos a todas horas a veces de temas de contagios, ¿no? Sí, no es tanto estarlas, bueno, una persona es imposible que esté las 24 horas, tenemos que dormir, tenemos que hacer otras actividades. No, es todo un equipo. O sea, en Sonora y en México tenemos un sistema nacional de vigilancia epidemiológica que lo conforma todo el sector salud. Nosotros desde el nivel estatal de Secretaría de Salud Sonora coordinamos la parte de vigilancia estatal. Y la vigilancia en términos coloquiales es un proceso. Es un proceso que va desde que un médico o personal de salud ve a un paciente y sospecha que es un caso, en este caso, ejemplo de sarampión, o sea, lo detecta, entonces lo notifica, o sea, es decir, que mediante un formato, pues va a decir cuál es el nombre del paciente, qué edad tiene, dónde vive, qué síntomas presenta. Y al notificarlo, en este caso al distrito de salud correspondiente, pues ya se activa todo el proceso de vigilancia, porque la vigilancia no solamente es detectar los casos, sino tomarles su muestra, clasificarlos correctamente, ya sea confirmados o descartados mediante el Laboratorio Estatal de Salud Pública o laboratorios de la red en el país. Hacer las acciones de prevención y de control también son parte del proceso de vigilancia epidemiológica, y se puede resumir en una frase: la vigilancia es información para la acción. Y de ahí también salen los reportes, ¿no?, que se publican en la página web. Así es, que estamos pues completamente coordinados con la federación. Por ejemplo, la federación está publicando un corte diario de sarampión, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros, y esa información pues la obtiene de los estados y del sistema nacional, ¿no?, de que nosotros operamos, y estamos ahí pues con los números en cuanto se están confirmando o descartando los casos, y le estamos dando seguimiento de esa forma de manera muy puntual, ¿no? Sí, ha habido en el caso de, ya voy a acabar, doctor, se lo prometo. En el caso de los reportes epidemiológicos, a veces hemos tenido algunas, vamos a decir, peticiones de los medios de comunicación sobre qué contagios hay ahorita. Y por ejemplo, hay veces que sale una nota de los contagios de ayer, pero hoy ya cambió el número. Entonces eso a veces nos causa un problemita ahí o una mala interpretación de los números. ¿Nos podría hablar del tema que es tan Sí, importante? es que justo por eso es tan importante y tan útil para nosotros como Estado, y no nomás nosotros, sino las 32 entidades, que la federación haga la publicación diaria. De hecho, nosotros ya tenemos hasta medida, ¿a qué horas van a publicar el corte de hoy? Bueno, ¿por qué? Porque nosotros ya sabemos con un poquito de antelación el dato de los casos que van a publicar. Mira, es que, por ejemplo, ahora nosotros al corte de ayer teníamos 42 casos confirmados en Sonora, pero al corte de hoy, pues ya tendríamos muy probablemente otro número. Entonces, sí es muy importante estar hablando el mismo idioma, pero bueno, a final de cuentas, pues es tener la seguridad de que la información ahí está, es para su uso en cuanto al beneficio de la salud pública en el país y en el estado. Y pues en ese sentido, pues garantizar que toda esta proceso de vigilancia, información, pues sirva para esto, ¿no? Para estar orientando las políticas públicas de salud, las acciones de prevención, las acciones de control, reforzando programas, etcétera, ¿no? Sí, es muy importante recalcar que las acciones preventivas que hacemos en la Secretaría de Salud son basadas en datos. O sea, no es como que, a ver, vengan a vacunar aquí, porque no. O sea, primero se vacuna a quien tenga un brote y a todo alrededor. O primero se fumiga a quien haya habido casos de dengue. Tan polémico ese tema, luego lo vamos a invitar para ese tema. Es otro tema. Sí, otro tema completo. Y también el tema de que a veces en los hospitales notifican los médicos o dicen un caso probable, por ejemplo, lamentablemente si hay una defunción,
dicen, por ejemplo, no, pues fue esta enfermedad y después, ya que se analizó la muestra en el laboratorio estatal, resulta que no era esa enfermedad, era otra, ¿no? Entonces, es muy importante también que a veces, que sepamos que a veces creemos o comunicamos que una persona murió por tal enfermedad y cuando nosotros decimos, no, espérenme, no fue eso, realmente es porque apenas se está analizando la muestra, pues no es un número confirmado, vamos a decirlo así. Así es, sí, lleva su proceso. Algunos padecimientos tienen su tiempo para poder confirmarse o descartarse. Pero bueno, eso no quita, es cierto que a nivel hospitalario y en la atención médica, digamos, inmediata, pues el médico tiene que trabajar con lo que tiene. Entonces, ahí los diagnósticos y los tratamientos pues son muy dinámicos, ¿no? En este sentido. Y pues bueno, cuando hay una defunción, pues sí, se da mucho este tipo de casos. Y lo importante pues es, yo digo siempre, lo importante aquí es para la persona es la atención inmediata, ¿no? Que se dé un tratamiento oportuno e inmediato, según los síntomas y el diagnóstico médico clínico que presente en ese momento, y ya para ya poder determinar algo oficial, ¿verdad? En cuanto a tener un diagnóstico definitivo, pues sí, se requiere un proceso muchas veces, ¿no? En cuanto a exámenes de laboratorio, gabinete y algunos otros, ¿no? Entonces hay que estar, pues sí, conscientes de ello y pues son cosas que pasan no nomás aquí, sino en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Ok. Pues muchas gracias, doctor. No sé si quiere agregar algo más. Pues vacunación. Aquí la clave es vacunación y la otra clave es vacunación. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima.